Tengo una Ya sola consulta está más. aquí Ah, está don con Gustavo. Gustavo Méndez, propietario de la empresa Doxa Panamá, empresa debidamente registrada ante el Tribunal Electoral y motivo por el cual el Instituto Panameño de Estudios Cívicos, IPEC, y esta emisora Arca Media en directo, pues no solamente pudimos llegar al acuerdo con Gustavo Méndez para hacer la encuesta, sino también, en virtud de lo que establece el Código Electoral, poderla publicar. Y que, como dice Gonzalo, pues dio mucho de qué hablar ayer en todo el país. Don Gustavo Méndez, buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Y aquí estoy pues con mucho gusto para responder preguntas sobre el estudio que presentamos ayer, que ha traído Mucho de todo. mucho de todo. Y sacaron una lámina en Twitter con algún sondeo que hicieron en, no sé, en Albrook, algo así, pusieron mi nombre, sé de Ah, la sí, empresa. sí, es una face news, Ajá, Fake news. del día de ayer donde el sí, señor Carrizo encabezaba así. la Pero era un intención de voto. simulacro, ni siquiera una encuesta, un simulacro en una de las estaciones del metro, que habían participado 1000 y pico de personas y Ajá. que Gaby Sí. Carrizo de primero, y entonces que el responsable del simulacro era Gustavo Méndez. No, Gustavo Méndez hace encuesta, no hace simulacro. Hoy fue que me di cuenta que era una cosa falsa. Sí, Sí, a mí me la enviaron anoche y yo no me di cuenta. Y dije, bueno, pero no me había Hasta que vi su fijado. nombre fue que Sí, me di cuenta que era falso. así es. Y no pusieron la frase esa que pide el Tribunal Electoral. bueno, porque era un simulacro, no era una encuesta. Bueno, pero le da como cierta seriedad, pues. Claro. O sea, sí. Bueno, a su orden. Es, en opinión de Gustavo Méndez y con la experiencia que tiene, ¿faltan cuántos días? 39 días. 39 días para las elecciones. ¿Esto es inamovible? ¿O piensa que esto va a subir y bajar todavía más? A subir y a bajar, las dos cosas. Sí puede subir y bajar. Pero yo te diría que las diferencias de puntaje es muy grande hasta ahora. Y vimos ayer la capacidad que tiene cada candidato de crecer. Pero para poder crecer tiene que hacer crecer su imagen positiva y su conocimiento. O sea que sí es movible, pero lo que hay que calcular es cuántos puntos pueden ser movibles cada uno de los candidatos, ¿no? Don Gustavo, leyendo las láminas que presentó ayer aquí con Panamá en directo, con Arca Media y con Doxa y con el IPEC, ¿Sí? me quedo con una interrogante, es más que nada a nivel técnico, ¿no? Cuando usted publicó y presentó la última donde decía y se le consultaba a la población con respecto a quién creían que ganará las elecciones. Al momento de realizar esta encuesta, ¿es lo mismo preguntar quién cree usted que ganará las elecciones a por quién usted va a votar? No, no es lo mismo. Yo puedo votar por un candidato, pero creo que va a ganar otro candidato. Eso es, o sea, una persona que tiene lo que llamamos nosotros el voto duro, que ya está decidido, vamos a decir, a votar por un candidato a sabiendas que no va a ganar, sigue votando por el que él cree que va a perder. Si no, todo el mundo votará por una sola persona. Claro. Y al final, pues piensa, bueno, si me preguntan quién va a ganar, puede decir que vota otro. Yo le hago una consulta, don Gustavo, que me llamó la atención con la correlación, si es que existe, que creo que no, Ujú. o con esa disruptiva que hay entre el voto partidista la elección presidencial y el voto partidista en los diputados. Sí. Cuando vemos la diferencia que hay de criterios sobre la negativa a votar por el partido a lo positivo o el apoyo de votar en los diputados, ¿por qué se da esa diferencia? ¿Por qué, por ejemplo, en este cuento que ustedes hicieron, el PRD dice, vamos a salir a votar por los diputados del PRD,
pero no vamos a salir a votar por el candidato del PRD a nivel presidencial. Bueno, eso es muy común y si es verdad, el voto del partido, cuando se dice la pregunta que ¿cómo vas a votar cuando quieres elegir un diputado? Es más alto que el voto del partido cuando dices por quién quieres votar, ¿no? Generalmente, yo diría que aquí en Panamá el diputado tiene mucha influencia en el electorado. El diputado para mí es como podría hasta pensar que es el representante del Ejecutivo en los diferentes circuitos porque ellos gestionan, o sea, ellos no solamente tienen la labor de presentar leyes, sino también se preocupan por su electorado. Entonces allí sí se nota que hay una relación fuerte entre el diputado y la población. Por eso es que el diputado, bueno, y lo que dicen aquí muchas veces con esas palabras, pues el diputado es el que jala los votos, ¿no? Don Gustavo, tomando en cuenta la cantidad de candidatos que hay para presidente de la República y viendo que hay tres en segundo, tercero y cuarto lugar, ¿hay posibilidad a estas alturas de que sí puedan crecer mucho más como para alcanzar al señor Mulino? Yo creo que pueden crecer si hiciesen las cosas que hay que hacer. Mi opinión personal es que no sé por qué, pero esta campaña ha sido presentada, no sé, la tecnología de la campaña que se ha utilizado no ha sido buena. Ayer destacaba en los argumentos que se presentan, sinceramente, técnicamente en materia electoral, no es la mejor forma de ser presentado, porque tú no creas polarización, tú no creas lo que llaman el issue. O sea, nadie puede estar en contra de que ofrezcan un tren o de que ofrezcan tapar las calles o que ofrezcan. Entonces, eso no llama la atención. Llama la atención cuando tú tienes un grupo electoral que te apoya y que te hace polarización. ¿Ves? Eso es lo que yo veo, pues. ¿Cuánto podría variar en base a esa misma pregunta de Flor el que no se incluyó a Daría en Bocas del Toro y las comarcas? ¿Y por qué no? Mira, te voy a decir sinceramente, desde que yo estoy haciendo las encuestas en Panamá, que fue en la primera campaña del presidente Endara. 1989. Sí, por aquellos tiempos era difícil llegar a esos lugares, etcétera, entonces se excluyó, pues era muy, muy costoso. Y desde allí yo no incluyo Trata esas de hablar un zonas. poco más fuerte, que dicen los oyentes que se escucha abajo. Ok, gracias. Ahora sí se ve. Sí. Y te digo, los resultados que yo he dado no me han influido. Okay. Yo reconozco, o sea, que la población de Bocas del Toro, sé cuál es la población que tiene, etcétera. Pero lo que pasa es lo siguiente, que si la población de Bocas del Toro, Darién y la comarca son parecidas al resto de la población, no hace diferencia. Lo que sí haría diferencia es que se diferenciara muy grande la población de Bocas del Toro, o sea, contrariara la votación del resto del país. Si fuera que más gente. No, votaran diferente. Okay. O sea, si yo estoy votando por un candidato nacionalmente en el 10%, de pronto si en Bocas del Toro están votando por ese mismo candidato, el 20% sí pudiera hacer diferencia. Y segundo, la población como tal, comparado con el resto del país, es poca, o sea, no es tan grande como para, digamos, desviar el resultado total. Gustavo, en la presentación de ayer también se pudo verificar y le presté bastante atención al tema de los puntos positivos en torno a los partidos políticos más que nada. Y evidentemente el número de RM realizando metas llama la atención. Y más que nada, uno, porque es un partido nuevo. En los análisis que pudieron hacer, se podría constatar que esa gran cantidad de puntos positivos que tiene realizando metas o RM fuera de la figura de Mulino se debe directamente a la representación de Ricardo Martinelli dentro de este tema. Sí, yo te diría que sí. Yo hice un reanálisis y te puedo decir que Mulino
está recibiendo el 77% de los votos que tenía Ricardo Martinelli. Ahí hay un... Ahora. Demasiado fuerte, ¿no? Hasta ahora, ok. De José Raúl Mulino está hacer su campaña y lograr su votación propia como tal. O sea, desarrollando, yo creo que él tiene suficiente tiempo. Es una persona, lo que pasa es que José Raúl Mulino tuvo una actividad política, al principio pues fue canciller, etcétera, pero tenía tiempo retirado de la política, como él dijo mismo, y entonces la gente pues se olvidó de él. Lo principal que tiene que hacer un candidato es que lo conozcan, de modo que ya él superó esa fase de que lo reconozcan porque él fue un activo político. Y luego la segunda es que su imagen positiva siga creciendo. Y esa es la labor que él tiene, porque él va, inclusive él puede, digamos, perdóname un minutico. No pasa nada. Puede tener relaciones políticas, él puede hacer juego político con los grupos políticos. Suponte que él consiga hacer una coalición de partidos políticos, por decirte algo. Eso es una labor ya de él personal, ya no es de Martinelli. Entonces ya le está ganando su propia imagen. Pero es evidente que él nace de la imagen que le otorga Martinelli, y precisamente esa ha sido la campaña que se ha hecho, pues Martinelli señalando a Mulino como mi candidato. Fíjese que aquí le trasladó la pregunta de un oyente. Dice, ¿por qué en los issues no se incluyó el combate a la corrupción, siendo uno de los problemas más grandes que los votantes identifican como causa de muchos males? Chico, te voy a decir una cosa. Los issues los saqué de una pregunta que cuál es el principal problema que hay. Ahora, el combate a la corrupción, vamos a decir, en la encuesta que hicimos anteriormente, yo sé que es grave, etcétera, no estaba dentro de los primeros cinco problemas del país. El primer problema del país es el costo de la vida, etcétera. ¿Ves? Entonces, yo reconozco, pero a pesar de todo, de que todos sabemos, cuando tú le preguntas cuál es el principal problema, la corrupción la ven como lejos. O sea, no es que... Eso es importante decirlo y reiterarlo, Gustavo, porque desde que yo vengo escuchando y viendo encuestas, la corrupción es un tema que hace ruido en los medios de comunicación. Y no digo con esto que no sea real, cuidado. Sí, no. Es real. Es importante. Hace ruido en los medios, hace ruido en la oposición política al gobierno de turno, pero objetivamente no le hace ruido al elector. Así es. Lo ven como... Está allí. Es un problema del país. ¿Okay? De todos, y no mío individualmente. Exacto, ellos no llegan a comprender que la corrupción les afecta a ellos el mismo bolsillo. Si se dieran cuenta, pusieran que es el primer problema. Pero ahorita el primer problema es el alto costo de la vida y el desempleo, fundamentalmente. Claro, y el cuestionario tiene un número de preguntas determinadas. No podemos preguntar tanto, entonces escogimos los más, claro, los problemas que más la gente anuncia, pues igualmente los adjetivos o los atributos que hicimos con los candidatos. Pues, o sea, se le pregunta a la gente, bueno, ¿cuál es el atributo que tú quieres para un presidente? Y esos fueron los que nosotros recogimos para hacer. En el camino, Lázaro, estaba oyendo el tema del sesgo que algunas personas están determinando. Bueno, primero, eso es lo normal en toda encuesta. El que salió mal dice que hubo un sesgo, ¿ok? Porque el que salió bien no dice que hubo sesgo. Entonces, ¿quién tiene la razón? Y a mí me ha tocado siempre eso, pues, o sea, yo he trabajado en muchas encuestas, en muchos países, y siempre, inclusive, a la persona a quien le estoy haciendo la encuesta, sale mal en la encuesta y me dice la encuesta está mala porque yo estoy saliendo mal. Aquí tengo, y les puedo contar una anécdota también que tengo y histórica. Inclusive aquí yo he hecho encuestas locales y el que salió mal le disgustó conmigo, descalificó la encuesta y no quiere hacer. Ahora me está buscando de nuevo para que quiera hacer la encuesta. Gonzalo. Fíjese, don Gustavo, que hay hubo una lámina muy interesante dentro de la presentación ayer que dice lo siguiente.
solo los que dijeron ser independientes. Ajá. ¿Con cuál candidato se identifica más? Oiga, ninguno, 32%. Pero ahí Sí. aparece José Raúl Molino, empatado con Ricardo Lombana. Y uno diría, José Raúl Molino con los independientes. Esos votos no deberían ser captados en su mayoría por Lombana. Con esta premisa, yo le hago una pregunta, don Gustavo. ¿Usted cree que Juan Diego Vázquez tiene una responsabilidad en estos momentos de decirle a su electorado por quién votar a nivel presidencial y no dejarlo al libre albedrío? Bueno, me pones en, pero voy a contestarla. Sí, mira, esa pregunta está dentro de la variable identificación partidista que yo dije es cuando la gente se siente que es. O sea, yo soy panameño, yo soy venezolano, yo soy perredista, yo soy panameñista, etcétera, ¿ves? Y esa es una variable psicológica que tú, digamos, tienes la identificación. O sea, los seres humanos tienen la cualidad de quererse identificar con algún grupo externo a ellos mismos. Por eso nos identificamos con un partido, con un equipo de fútbol. O sea, yo soy del Madrid, o yo soy del Barcelona, o yo soy aquí del equipo de béisbol de Chiriquí, etcétera, etcétera. O sea, tienes como una relación afectiva, psicológica con alguien. Y aquí también nosotros preguntamos, ¿tú te identificas con los partidos o eres independiente? Entonces la pregunta que me estás haciendo quiere decir que de todos los que se le preguntó, esta otra pregunta a la que te refieres solo se le está repreguntando al que dijo yo soy independiente, o sea que no es de ningún partido político. Entonces allí la pregunta dice, y dentro de su independencia política, porque reconocemos que es independiente, pero si nos interesa, ¿a dónde va el voto de los independientes? No quiere decir, porque aquí hay una idea de que el independiente vota independiente. No, el independiente es no dependiente de nada, ni de los partidos y ni de las circunstancias políticas. Él se siente con la libertad de votar por quien quiere. Entonces, yo soy independiente, pero yo puedo votar por un partido. O sea, esa es Claro. la idea que se tiene. Yo hice un estudio hace poco, bueno, hace como un año, buscando esa cantidad, o sea, tratando de definir exactamente cuántos independientes hay puros, ¿ok? Porque también hay lo que llamamos el partidista blando, que no es el duro. O sea, por ejemplo, bueno, Gaby Carrizo, para nombrarlo, es un partidista perredista duro, del voto duro, ¿ok? Él va a votar por las próximas elecciones por él, y yo creo que el resto de su vida va a votar por quien pongan como un PRD. O sea, por un PRD, sin importarle quién fue el candidato. Ahora, hay independientes dentro de los partidos, hay lo que se llama pues el partidista blando, que son los periféricos de los partidos, que ni siquiera está inscrito en el partido, pero que inclusive pudiera ser que hasta tradicionalmente vota por algún partido, sin tener que ser militante, sin tener que ir para las manifestaciones, de pronto no conoce a ningún dirigente, pero vota por un partido. Entonces el independiente, vamos a decir lo que decimos, y quizás la palabra es un poco fuerte, pero no se refiere sino a la parte electoral, no es leal, vamos a decir, a los partidos políticos. Él tiene su propia identificación. Don Gustavo, hablemos un poquito de los debates presidenciales y le traigo el tema porque viendo el resultado de la encuesta de ayer, donde José Raúl Mulino sale disparado y recordando que él no ha asistido a ninguno de los debates y de hecho anunció que no va a asistir a los otros porque para él esos no son debates, no hay tiempo para hablar o exponer los temas a profundidad. Eso quiere decir, por el resultado de la encuesta que hizo usted con Arcamedia y la Fundación Espacios Cívicos, que los IPEC, debates, el IPEC, que los debates presidenciales no tienen incidencia alguna en la intención de votos Yo te o es diría, otra cosa. no tiene mucha incidencia en el voto. Mira, el cuento de los debates
se hace famoso el debate, y que fue el primer debate televisado en la historia de los Estados Unidos, entre Nixon y Kennedy. Esa fue vamos a decir, un inicio de un modernismo de las campañas electorales en los Estados Unidos, porque estaba la televisión. Entonces, en las encuestas daban que Nixon ganaba. Bueno, Nixon era vicepresidente de la República, había sido candidato presidencial anteriormente y había perdido. Él era el vicepresidente, creo que de Eisenhower, y Kennedy estaba por debajo de Nixon. Entonces, cuando se da el debate, Nixon tiene la característica de que la barba le crece muy rápido. Entonces, esa gente que tiene mucha barba y o no se dio cuenta o no sabía si se afectó en la mañana y el debate en la noche y ya le había crecido la barba. Entonces, fíjate que lo que se recuerda del debate no es lo que se dijo en el debate, sino la imagen que dio Nixon de un hombre mal vestido, o sea, que la gente no le gustó esa imagen, comparada con la imagen de un Kennedy, de esos atractivos, bien peinado, bien, o sea, bien, de una imagen, bueno, la imagen de Kennedy, pues, como era de atractivo, pues. Y de allí en adelante los debates pues, toman fuerza. Pero fíjate tú que yo digo, el debate lo gana el que comienza el debate por ser el más desconocido. O sea, si yo voy a un debate, voy a para que me conozcan. Le pasó a Melitón Arrocha en el primer debate. Y fíjate que eso, ¿ves? Segundo, mira, tú para analizar un debate, le bajas el volumen a la televisión y solo ves la imagen. Y allí tú te das cuenta quién gana el debate. Sin escucharlo. Para mí, sin escucharlo. Porque tú te acuerdas algo de lo que dijo algún candidato en el debate. Nada. 8x4. Ajá. Bueno. Eso, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo, no sé, yo soy muy respetuoso pues con la política panameña, pero no voy a decir nombre. Pero tú a un debate vas a lucir como presidente. ¿Ves? Ahí hubo solo 2 candidatos que fueron vestidos como presidentes. ¿Tú te acuerdas de los demás personas? ¿Cómo estaban vestidos? O sea, la gente quiere ver a un presidente. ¿Ves? Yo tengo una anécdota, si me da tiempo contarla. Por ejemplo, en Venezuela, el presidente Luis Herrera Camping, que fue presidente, él cuando muere su padre, que era joven, se puso su corbata negra para ir para el entierro y desde ese día no se quitó más la corbata negra. Y su vestimenta era gris, o sea, una persona, bueno, tal, y además tenía unos bigotes gruesos, etc. Cuando vamos a la campaña electoral del presidente Herrera, él vestía así y no cambiaba su vestimenta. Entonces, le decíamos, presidente, pero que estamos en una campaña, tienen que ponerse una corbata diferente, un traje diferente, y él nos dijo, no. Y nos contó ese cuento. Yo, desde que mi papá murió, yo visto la... Entonces, bueno, los asesores ya más cercanos de él, yo trabajaba en la parte de las encuestas, etc. Le propusieron usar como una guayabera, ¿ok? Sin corbata, como para hacerlo sentir más joven, ¿no? Pero hasta que le llegó una señora, viejita en un barrio, y le dijo, pero, doctor Herrera, ¿y usted no quiere ser presidente? Sí, claro que sí. Y le dijo, ¿y por qué no se viste como presidente? Desde ese día volvió de nuevo a ponerse su corbata negra y ya no usaba el traje gris, sino un traje celeste, un traje azul claro, etcétera, como para aligerarle, digamos, su imagen, ¿ves? O sea, porque la gente busca eso, quiere votar por un presidente. Dice acá un oyente, dice, sobre la ropa los jóvenes discrepan, no quieren tanto formalismo de la vieja guardia de la que yo también soy producto, dice acá el oyente. Claro, la moda cambia, ok, pero la imagen del presidente, tú quieres que el hombre sea presidente. Yo coincido con eso. O sea, okay. La imagen, eso con la idea, eso, es que tengo que favorecer a los jóvenes, ¿no? Pero es que
que estás eligiendo a un presidente de un grupo de debate o estás eligiendo al presidente de la República. Sí, no, o sea, tú estás en campaña y bueno, pues usas camisa o una chaqueta atractiva, etcétera, ¿ves? Pero tú vas a juramentarte al presidente y como diputado y tienes un traje oficial como presidente. O sea, a la larga, la campaña consiste en que ya te vean presidente. No es hoy, sino tú tienes que hacer que la gente proyecte tu imagen para cuando tú seas presidente. Bueno, Don eso es Gustavo, dígame. Un segundito, sí, Leonardo. Hace un momento se habló del voto duro. ¿Cuándo se considera que hay voto duro? Bueno, dame, ayer hablamos, permíteme un momentico. Eso es como caligrafía, shorthand. Mira, ayer hablamos que existen 3, 4 factores del proceso de toma de decisiones del voto. O sea, eso es que tenerlo claro. O sea, yo no es que yo me levanto y voy a votar por alguien. Aunque no te des cuenta, tú has tenido una socialización en la escuela, en tu familia, en el trabajo. Y además ves televisión, ves los debates, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se considera un voto duro? Vamos a analizar partido. Si yo voy a votar por el partido A, bueno, primera variable, no voto por el B. Si yo voy a votar por el candidato A del partido A, sigo sumando. Si yo me convenzo que el argumento, el tema de campaña, el que más me gusta es del candidato A, tercera característica. Y si el atributo que más me gusta es del candidato A, ese es el voto duro. ¿Ok? Ese es voto que va a votar por el candidato y partido A. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si a mí me gusta el partido A, pero me gusta el candidato B, me gusta el argumento del candidato C y me gusta el atributo del candidato D, ese es un voto indeciso. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a entrar en juego allí? El factor o la variable que más me importa. O sea, si a mí me dice, bueno, a mí lo que más me gusta es el partido, ese indeciso va a votar por el partido. Pero si a mí me dice, a mí lo que me interesa es que el hombre sea honesto, que ese es el atributo, él va a votar por el candidato D, porque ese es el que cumple el requisito que para él es lo primordial, que sea honesto, y ese es un atributo. don Gustavo, Dígame. basando en su análisis, por ejemplo, si nos ponemos a ver la plantilla nuevamente, en el tema de puntos positivos, Zulay Rodríguez quedó bien ubicada. En el tema de quién puede bajarme el costo de la vida, Zulay Rodríguez quedó bien ubicada. Para el Correcto. momento de preguntar a la gente sobre el triunfalismo de cada candidato, Zulay queda mal ubicada. ¿Cómo Ajá. se explica este cambio de pensamiento de los votantes? Bueno, por eso te digo, pues, porque yo puedo pensar que me gusta la candidata Zulay, pero de pronto no me gusta cuando ella, no me gusta para, no sé, para mejorar la economía del país, ¿ok? Porque esto es lo que te digo, o sea, en las campañas que hay diversidad de partidos, diversidad de candidatos, diversidad de temas y diversidad de atributos y de imágenes de los candidatos. Eso es muy factible. Solo, o sea, también ayer decíamos que la pregunta esa de issues está muy teñida por la decisión del voto. O sea, lo lógico es que si a mí me gusta el candidato A, yo creo que el candidato A va a tapar huecos en las carreteras, me va a hacer el metro, me va a todo, ¿ves? Eso es lógico. Pero también hay gente que aunque le guste el candidato A, reconoce que el candidato B sabe mejor tapar los huecos porque de pronto es ingeniero y el candidato a lo que es abogado. Entonces, esa es la diversidad que tiene las preguntas que yo hago y sobre todo las hago de diferentes tipos y metodologías para poderlas comparar, porque si las hago de la misma forma, yo sé que siempre el que vota A va a votar después B en todos
en todas las otras preguntas que yo hago. O las ¿Hubiese otras- cambiado algo el resultado si si se hubiese preguntado por quién va a votar y no quién usted cree que ganará? No, es que son dos preguntas completamente diferentes. O sea, puede ser que den parecidos, ¿ok? Pero te digo, mira, hay un candidato que tiene el 10% de los votos y él lo sabe. Él va a seguir votando por ese candidato. Pero cuando tú le preguntas quién va a ganar otro. Claro. No él por el que le está votando. Sabe que su candidato no va a ganar. Sabe que sin embargo, va a votar por él, ¿ok? Pero sabe que va a ganar otro. Mire, aquí hay un oyente que le pregunta, don Gustavo, ¿tienen mediciones anteriores a esta que les permitan conocer cuál es el comportamiento dinámico de los candidatos en cuanto a cuál está decreciendo, creciendo o incluso estático? Bueno, yo personalmente, esta es la primera encuesta que hago en periodo de campaña nacional, ¿ok? He estado haciendo encuestas, el año pasado hice 2, 3 para diferentes personas, inclusive para otros candidatos, hace 1 año, 2 años, como tal. Sí he visto movimiento, ¿ok? Pero es la primera encuesta que hago incluyendo a Molino. Los otros, o sea, hice una encuesta, pero la sustitución de Martinelli era la señora Martinelli, entonces no se puede comparar con esta. Yo te diría que esta es la única que podemos tener para analizar porque no tenemos no podemos comparar con las encuestas anteriores porque las circunstancias fueron muy diferentes. Pero además, obviamente, hasta hace, ¿qué? 3, 4 semanas, Molino no estaba en firme. No estaba así. Pero Y yo ya no, hoy por hoy está en sí. firme, salvo que la Corte se arrebate y emite un fallo inesperado. Digo inesperado por el tiempo, no digo por la elaboración de los magistrados. Pero salvo que los magistrados se arrebataran y sacaran un fallo pronto, hasta ahora la candidatura de Molino está en firme. Hasta 3 o 4 semanas hacia atrás no lo estaba. No lo estaba, o sea, por eso no lo incluimos en las encuestas, aunque esta es la primera que hago a nivel nacional, pues vamos a decir, dentro ya del periodo electoral. En el caso de que eso ocurriera, de que la Corte falle en contra de la candidatura del señor Molino, que quede deshabilitado y que no pueda correr el 5 de mayo, ¿a quién favorecería esa cantidad de votos? Bueno, la pregunta, Flores, no a quién favorecería, sino hacia dónde se irían. Porque si fuera el caso que la Corte se arrebata y dice el señor no puede ser candidato y se va a armar una tángana desde el punto de vista del debate entre abogados y demás, pero llegan las elecciones y hay que votar. Entonces, buena pregunta. O sea, esos votos no se van a ir para un solo lado, se van a dispersar. Claro. Bueno, es diferente si RM pone un sustituto o no. O sea, no sé si no se puede. No se puede. Entonces, si fuera el caso, no. Sí, entonces a nivel, bueno, habría que hacer la pregunta, ¿no? Sin embargo, yo ayer estaba trabajando o conversando con un abogado y dice que no da tiempo para que se cumplan. Para que eso ocurra. Para que eso ocurra. Eso me lo dijo el abogado, no sé. Sí, lo han dicho varios. Sí, pero ya hubo una experiencia con la crisis de que en menos de 10, 15 días la Corte emitió un fallo. Entonces, sí, es un país donde puede pasar de todo. Sí, hay que si hay voluntad, cuando claro. los abogados responden no hay tiempo, es porque están considerando el tiempo que cada magistrado tiene según la ley para darle lectura a un eventual fallo. Sí. Y son 9. Sí. Es decir, la teoría dice que no da tiempo. Pero si en lugar de cogerse a los 30 días, le dicen, no, yo mañana tengo ya mi opinión. Ahora, ellos pueden tener una opinión, no necesariamente tiene que ser en contra de la candidatura de Molino, puede ser a favor, porque la demanda la admiten porque cumplía con todos los requisitos que exige la Corte para poder admitirla. Y por eso fue admitida. Bueno, pero en el MERNI se habla de 6-3. ¿Qué le parece? Sí, de 6-3 en favor de en contra de Molino. De que lo inhabilite. Eso es en el MERNI. Hay quienes señalan, Gustavo abogados. no conoce el MERNI. No, el mercado negro de la información. Y hay otros abogados, varios, que han pasado por estos micrófonos que señalan que eso sería una aberración, casi que una dictadura, inhabilitar la candidatura del señor Molino. Sí. Pero bueno, hay, como dice el profesor también, hay muchas opiniones al respecto.
Habrá que esperar. Pero allí hay una gráfica donde se le pregunta al encuestado cuál sería su segunda opción. Sí. Bueno, Y probablemente por allí va el asunto. probablemente, esa sí es verdad. Si fuera el ¿verdad? caso, Sí. si fuera el caso. Esa es una pregunta que vamos a llamarla ficticia, o sea, no es real porque tú no vas a votar en segunda opción. Cuando tú votas por Así uno, es. votas uno. Pero esa es una pregunta que se hace para medir la estrategia para las candidaturas. Allí lo que estás descubriendo, quién te puede quitar votos y a quién le puedes quitar votos. O sea, que si el candidato A tiene, no sé, 25% y luego el candidato B tiene 10%, y cuando le preguntas cuándo es tu segunda opción, el candidato A de 25 pasa a 4 y el candidato B de 10 pasa a 20, Ya sabes quién es el quién. que te está sacando los votos. Entonces allí tú tienes que hacer una estrategia para impedir, porque el candidato B puede hacer una cuña o una estrategia publicitaria para sacarte los votos a ti, porque tú tienes un vaso comunicante con ellos. Y la forma que tú tienes, o sea, que tú para impedir que el candidato A, que tiene 25%, le quiten los votos, es atacando al segundo candidato. Es como para decir, mira, este señor no es de nosotros y entonces el que está con él se tranca ese movimiento de votación. Ahora, ahora nuevamente han salido los planes de gobierno, pero yo nunca he visto en una encuesta que se encueste sobre planes de gobierno. No, son los temas, o sea, el Por issue. eso. Sí, Pero esta campaña está sin temas, está sin prácticamente. tema. O sea, no hay temas significativos, vamos a decir, para que una persona quiera votar por un candidato a través de un tema. No sé si me explico. Porque el tema, para que sea efectivo en campañas electorales, primero tiene que ser llamativo y diferenciarse de los demás. Lo que llaman, tiene que tener una ventaja competitiva con respecto a los otros. Pero todos son muy parecidos. Por ejemplo, cuando tú das una promesa que tiene un número de lo que fuese, o sea, yo voy a construir 4 puentes, otro candidato puede decir yo voy a hacer 6. Entonces ya allí no hay competencia, no hay polarización y entonces ya deja de ser importante ese issue. O sea, ese tema, y yo no veo temas, digamos, que son atractivos para la población. Todos son buenos, todos son positivos. Es más, nadie se opone a ninguna propuesta que se está haciendo. Pero lo que digo es que no están presentadas y elaboradas de forma comunicacional electoralmente. Estos resultados podríamos decir, o yo me atrevería a adelantarme, que va a haber mucho voto cruzado entonces. Porque cuando vi la tendencia hacia los partidos y vi la tendencia en materia presidencial, me da la impresión que hacia abajo, el voto cruzado digo hacia abajo, votando por A para presidente y por B para diputado, Eso sí, y por okay. C para este. Sí. O sea, no va a haber voto cruzado de partido. Lo que pasa es que cuando uno vota aquí en la papeleta, votas al mismo tiempo por el partido y votas por el candidato, porque estás en la papeleta y tienes la foto de cada partido. Nosotros hacemos la pregunta para diferenciar, porque como sabemos que el partido aporta votos por sí solo, o sea, porque esa es la primera variable de la composición del voto, por eso hacemos la pregunta en forma separada. Ahora, hay una lámina que esta vez me ocurrió hacerla, que refleja exactamente la boleta, porque antes uno lo que hace es que sumas todos los votos y dice, fulanito, pues en total tiene 15%. Pero esta vez nosotros en la lámina dijimos, el partido A aporta al candidato A 3%. Y si está en colisión con otro partido, el partido de la coalición del partido A, del candidato A,
aporta tantos votos a ese partido. O sea, sabemos cuántos votos aporta cada partido al candidato que ellos representan. Y luego consolidamos el voto, la suma de los votos. Bueno, hay preguntas de los oyentes en el chat. Sí, hay preguntas, pero creo que ya la mayoría las hemos desahogado nosotros. Lo que hay es mucha inquietud de la gente porque los cierres de Suntra están... Bueno, Ah. hay que entretenerse escuchando estos análisis. Sí, exacto. En 30 y tantos días, sin embargo, puede pasar de todo. Aquí vimos una reunión de Navarro con un señor que se llama Medio Alemán y tiró al traste la campaña de Navarro. Esa sola reunión y esa sola imagen. Sí. Eso fue cuando ganó Varela. ¿Sabes? Que Varela. con Navarro, Sí, la última cuando ganó campaña de Varela. Navarro estaba Varela. Cuando ganó Varela. Ujú. Y esa sola reunión. Esa imagen detuvo por completo la intención de voto. Ya no creció más. ¿Qué decíamos ayer también? Otra cosa que pasó, no me acuerdo en qué caso. O sea, un hecho, una palabra. Lombana. Iban franco ascenso en la elección pasada y cuando le preguntaron dónde está su plan de gobierno y lo empezó el PRD a fustigar con el plan de gobierno, Lombana no subió más. Sí. Y sobre todo que creo que esta es la época de la campaña negativa. O sea, Es lo que se ve venir. sí, porque los candidatos, y además, o sea, el ambiente está muy estresado en Panamá, ¿ok? Y entonces la gente no quiere unas elecciones así en las nubes. No, la gente quiere que haya fuego, pues. Y entonces, porque tiene el ánimo hacia el país. Y ese tipo de campaña, o sea, técnicamente estoy hablando, cuando la situación del país está tan estresada, acepta, vamos a decir, cierto nivel de campaña negativa. Y creen que atacando al contrario van a subir ellos, ¿no? Eso Por eso, depende. si yo fuera el candidato, Gustavo, es una opinión, y no es que quiero dar ni consejo de nada ni a nadie, yo estaría hoy concentrado en mis positivos, más que en los negativos de mi adversario. Claro. Es lo que yo haría. Sí. Porque si me voy a entretener en los negativos, voy a perder tiempo y esfuerzo. Sí, pero depende, mira, esto depende de las circunstancias, depende del estilo del asesor, depende de cuántos votos haya la diferencia. Si tú tienes, por ejemplo, hay una técnica de hacer el ataque de preguntas negativas y a quién vas a atacar. Si atacas al primero, generalmente eso se te devuelve como un boomerang, ¿ves? Y que creo que es lo que ha pasado cuando han atacado mucho al presidente Martinelli. ¿Por qué? Porque si tú tienes una población del 70% que le agrada a una persona y tú vienes a hablar mal de él, Lo victimizas. el 70% se pone bravo contigo, Claro. ¿ok? ¿Y qué haces tú con ese 30% bravo? O sea, tú no vas a ganar. Al final lo han ayudado, ¿no? ¿Perdón? Al final lo han ayudado. Mi opinión es que sí. Oiga, aquí rapidito le pregunto a un oyente si usan el análisis de regresión lineal o múltiple para sus análisis de tendencias. Ajá. Esa Sí. es la pregunta. Sí. lo usan? Y de proyección, sí, como no. Nosotros, o sea, usamos el programa, el SPSS, que es un programa estadístico universal ahorita, es muy ya concreto. Y todo depende, digamos, del nivel de información que queramos. Podemos hacer targeting con eso. Tenemos la proyección geométrica hacia dónde va el voto, que es el promedio de... Cuando hacemos varias encuestas, o sea, con una sola no se llega, pero si tienes 2, 3 encuestas y generalmente, es muy difícil, o sea, si yo tengo 30 hoy, en la próxima o saco 28 o puedo sacar 32. Generalmente estás dentro del margen de error, ¿ves? Y esas proyecciones te sacan el promedio y te hacen la proyección como tal. Aquí el tema ahora, Flor, es que, y no sé si habrá que meterle más cabeza para la próxima encuesta que vamos a hacer, Gustavo, es la configuración del órgano legislativo. Alguien va a ganar de la presidencia de la República, 1 de 8. Sí. 1 de 8 va a ganar. Pero hay que configurar el órgano legislativo en 71 diputados en distintos circuitos electorales.
Y me vengo haciendo la pregunta de que vi esos resultados, ¿cuánto va a permear el voto de arriba hacia el voto de abajo para determinar cómo queda armada la asamblea? Sí, eso tenemos que pensarlo bien porque las preguntas no son fáciles. Primero, cuando tú estás hablando de diputados, de circuitos, ya la población es muy pequeña, entonces el tamaño de la muestra cambia, varía. Tú tienes, o sea, tenemos apenas 1.200 entrevistas a nivel nacional. Pero cuando vas a hacer, si quieres hacer una encuesta por circuito, o sea, si haces mínimo, no sé, 100, 200, depende de cuánto se calcula el tamaño de la muestra, ya la muestra te sube a más de 6.000 entrevistas, ¿ves? Ese es el problema. Y luego, no todos los circuitos son iguales, hay circuitos uninominales y hay circuitos plurinominales. Entonces, la pregunta en el plurinominal es diferente a la pregunta del uninominal, ¿no? O sea, no es fácil, te digo, confeccionar eso, pero podemos estar trabajando en eso. Bueno, ahí están un poco más un análisis de la encuesta realizada por Doxa Panamá S.A., encargada por el Instituto Panameño de Estudios Cívicos, el IPEC, y Arca Media en directo. ¿Cuánto va a poder cambiar esto? Vaya usted a saber, si mucho, si poco o nada. Para eso, uno no se queda con una sola encuesta. Sí. Es una campaña bien diseñada, o en el caso de un medio de comunicación y un instituto como el IPEC, que quieran darle seguimiento, pues tendrá que hacer 2, 3 más, por lo menos, para poder decir, bueno, miren, aquí el resultado es este. Ahora vamos a esperar el 5 de mayo a ver qué pasa. Sí, yo digo que a las encuestadoras les toca o nos toca los domingos. El domingo, el día de las elecciones, y nos medimos, ¿no? O sea que todos sabemos que va a haber un día electoral. Así que ese día veremos la certeza de los resultados actuales. ¿Sabes que hay una técnica que ha sido aplicada en ocasiones? Medios que mandan a hacer la última encuesta, pero que no se publique. Para entonces tratar de, cuando sale el resultado, ¿eso es recomendable o no? Bueno, ¿y para qué? Pues, o sea, Sí, hay dos cosas. Hay una veda electoral, hay países que sí, aquí vedan, hasta el 2 de mayo. Sí, sí. Eso me recuerda cuando fuimos a tener nuestro primer hijo. Y entonces el ginecólogo tenía el truco de que tú no quieres saber el sexo. Entonces él te decía un sexo y te ponía el contrario en la hoja de tu historia médica. Entonces, si te salía el mismo que dijo él, no decía nada. Pero si te salía al contrario, te sacaba. No, yo te dije lo Yo te dije cómo es. Entonces, esas son las cosas de tener la información, a ver qué sucede, pues. ¿Cuánto es el grado de asertividad? Bueno, por eso uno tiene que hacer 2, 3 encuestas más y esperar el resultado del 5 de mayo para poder decir, hombre, ve si coincidimos, o decir, no hubo coincidencia, porque si no hay coincidencia también hay que explicar por qué no hubo coincidencia. Bueno, cuando se dice de asertividad, o sea, la asertividad no es una palabra que uno usa, digamos, en el día a día en las estadísticas. Yo diría que lo que están hablando es del margen de error. Margen de error, correcto. Que quisiera explicarlo, o sea, sencillamente, en matemáticas en la matemática normal tú sumas 2 más 2 son 4 y ya está. La normal. En estadística no, porque en estadística tú trabajas con poblaciones, con poblaciones grandes, ¿no? Inclusive hay unos términos que a veces también la gente no se equivoca. Hay 3 términos en estadística, que es el universo, que son, vamos a decir, por ejemplo, electores y ya está, ¿ok? Si yo digo electores de Panamá, esa es la población que yo voy a investigar. Y de la población saco una muestra, que son 1.200 entrevistas. Y hay una metodología, ya estadística, para seleccionar esa muestra que represente a la población total del país. O sea, la gente, solo 1.200 entrevistas te representan 3 millones de personas. Sí, así es, porque esa es la técnica que hay. Entonces viene el margen de error. En estadística, si tú dices que un candidato tiene el 30% de los votos, técnicamente lo que tienes que decir es
la votación de ese candidato, si el margen de error, vamos a decir, para hacer el número redondo, es 3% el margen de error, entonces tú técnicamente lo que estás diciendo es, el voto de ese candidato está entre 27 y 33, ¿ok? Esa es la interpretación técnica de esto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay un candidato que tiene 30% y luego hay otro candidato, suponte, que tenga 32%, el de 30 va entre 27 y 33, y el de que tiene 32 va 29, 35. O sea que hay un empate técnico porque los dos números de los candidatos están ocupando el mismo espacio. No sé si es es claro por la explicación. ¿Hace la diferencia 1.200 encuestados que 5.000 o 10.000? No. Es la pregunta de todo el mundo. Dice, ¿por qué no preguntar más? Y Flor dice, yo no creo en ninguna porque a mí nadie me ha encuestado nunca. A mí nunca me han Así es, encuestado. eso es lo que dicen. Ni No, te mira, van a oye, encuestar, te no voy a te contar otra anécdota, pero no Ni, voy a... no van, ni te Encuésteme. van a encuestar. No voy a hacer el nombre. No, no, mira, ve. El tamaño de la muestra depende, por supuesto, del tamaño de la población y del margen de error y del margen de error fundamentalmente. O sea, si yo, por ejemplo, quiero tener un margen de error del 5% bajo el nivel o sea, por ejemplo, 1.200 entrevistas, el margen de error es 2,8. Si yo hago 800 entrevistas, el margen de error es 4. ¿Ves? O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo 30%, eso está entre 26 y 34. O sea, que tú amplías, vamos a decir, ese margen que tú tienes para poderte equivocar o no. O sea, si yo digo que es 30 y el margen de error es 3 y el candidato sacó entre 27 y 33, yo la pegué porque estoy dentro del margen de error. Pero ¿qué es lo que pasa? Uno comúnmente dice que, y hay fórmulas ya, o sea, de la estadística, yo meto los datos, tamaño de la muestra, margen de error y tal, ya me da número de la muestra. Entonces uno lo que dice es que la muestra es cuando tú estás llenando un vaso de agua y le echas agua, ¿ok? Hasta que se llena el vaso. Esas son las 1.200 entrevistas. Tú puedes seguirle aumentando el tamaño de la muestra, puedes seguir llenando el vaso, pero se te va a rebosar el agua. O sea, esas entrevistas que tú hagas por encima de que se te llenó el vaso, la estás perdiendo. No te hace falta, la estás perdiendo económicamente. Yo tengo una anécdota muy buena, que no voy a decir el nombre, pero es interesante, que la muestra nacional, ya pues en la historia y tal, en otros países donde yo trabajo la muestra es diferente. En Venezuela son 1.500 entrevistas porque es mayor población, etc. Entonces, esta persona me dice que quiere hacer una encuesta en una provincia. O sea, para 1.200 a nivel nacional, son 1.200 a nivel nacional. Para una provincia, cualquiera que sea, no te hace falta 1.200 entrevistas. Por ejemplo, aquí en Panamá, una muestra de 600 es quizás un poquito exagerado, 400 está bien, etc. Entonces yo le explico, me dice, no, pero me lo haces grande así como la que haces nacional, ¿no? Y le explico el caso del vaso. Mire, si yo le echo demasiado agua, se me rebasa el vaso. Ah, sí, que bueno, ok, bueno, vamos a contratarte la encuesta en esa provincia, eso sí, pero que se me rebaje el vaso, se me rebose el vaso. No había pueblo donde... Es decir, si metes más, el resultado no va a variar. No va a variar. Porque es un tema matemático. Vas a perder el dinero vas a perder el dinero. Porque es un tema matemático en base a una ecuación. Así es, bueno. Exactamente. Don Gustavo Méndez, muchas gracias por darnos este tiempo, muy amable. Bueno, les agradezco mucho a todos ustedes. ¿Sí? Y viene la segunda, ustedes tranquilos, viene la segunda, ya les informamos. Ahora tenemos que trabajar en esa. 8:16